Las encuestas revelan que España es el país con la autoestima más baja de toda Europa, algo que contrasta enormemente con la opinión que tienen los extranjeros que nos visitan, que envidian nuestro nivel de vida, el funcionamiento general del país, el equilibrio entre vida laboral y vida personal y otros rasgos de nuestra cultura o de nuestro ordenamiento social, como pueden ser la sanidad pública, el alumbrado nocturno o la red de ferrocarril de alta velocidad. Esta bajísima autoestima supone una grave debilidad, porque ante cualquier dificultad relevante es probable que la sociedad española tienda a carecer de la confianza suficiente para buscar soluciones dentro de nosotros mismos, sino que tenderemos a mirar al exterior. Y ya sabemos la visión que el exterior, en realidad la anglosfera que maneja Occidente, tiene para España. Una posición menor en la periferia, subordinada, sin poder industrial, financiero ni militar y aislada de Hispanoamérica. Quizá el principal impulsor de esa baja autoestima nacional, especialmente en los últimos 50 años de democracia, aunque no el único, ha sido la izquierda, que ha impregnado de hispanofobia a toda su enorme corte de medios de comunicación, grupos de pensamiento, empresas subvencionadas generadoras de contenido, fundaciones, instituciones y empresas aledañas al sistema educativo y un sinfín de asociaciones menores. Obviamente, no es gratis que, por ejemplo, las principales producciones cinematográficas sobre nuestra historia denigren nuestro pasado, denigren a nuestros abuelos, denigren nuestros principales hechos históricos. Eso cala en el ciudadano medio y el resultado en ningún caso va a ser bueno. Los actos hablan por sí solos y la izquierda política española, con escasísimas excepciones como el caso del Frente Obrero de Roberto Vaquero, lleva 50 años actuando de forma constante, insistente, premeditada, en contra de que surja cualquier sentimiento de orgullo de pertenencia a la nación española entre nuestra ciudadanía. A continuación mencionamos algunos ejemplos, pero son incontables para el observador imparcial. Por ejemplo, no se ondean banderas españolas en los mítines de los partidos políticos o agrupaciones sindicales de izquierda. Eso sí, las banderas autonómicas, especialmente en las comunidades con pulsiones separatistas, se utilizan con intensidad. La repulsa hacia cualquier tipo de afecto hacia nuestra patria llega al extremo de que el presidente del segundo partido de la izquierda en España llegó a explicar en una conferencia que no puede decir la palabra España ni utilizar la bandera roja y gualda. La izquierda, en estos 50 años de democracia, ha optado siempre por aliarse con partidos nacionalistas para llegar al poder, a cambio, a menudo de concesiones que sin duda socavan el interés del conjunto de la nación. Jamás ha considerado la opción de plantear una gran coalición con el principal partido del centro-derecha, para no depender de los muy minoritarios partidos independentistas, partidos que ya abiertamente buscan la ruptura de la nación, al punto de haber dado un golpe de Estado secesionista en 2017. La izquierda constantemente permite que los partidos independentistas ignoren la ejecución de las más altas resoluciones judiciales que van en contra de sus intereses. Por ejemplo, hoy en día, en la gran mayoría de los colegios catalanes, sigue sin cumplirse la resolución del Tribunal Supremo que obliga a que al menos el 25% de las clases se den en español. En honor a la verdad, hay que decir que el principal partido del centro-derecha no ha querido oponer resistencia a este continuo ataque contra el sano sentimiento de orgullo nacional de la ciudadanía. Participa sin rechistar del diseño político que da un enorme poder a los partidos nacionalistas. Cuando está en el poder es incapaz de impulsar iniciativas patrióticas. Lo más que ha llegado es hablar de un ridículo patriotismo constitucional, con lo que parece asumir los principios negrolegendarios de que nuestra historia es un error colectivo. No solo baja los brazos, sino que colabora con las estrategias políticas del separatismo, en especial con todas aquellas que tienen que ver con evitar que los españoles tengan verdadera capacidad de elección de lengua en la educación y en el trato con la administración. Hay abundantes casos flagrantes, pero sin duda los peores y más inexplicables son los que tienen que ver con mantener políticas que no permiten que los padres puedan escoger el idioma de educación de sus hijos en las comunidades autónomas que ellos gobiernan, como es el caso de Baleares, Comunidad Valenciana o Galicia. Cuando pasan las décadas y vemos que nada cambia en este sentido, aunque lleguen nuevos actores al escenario político, debemos pensar que hay algo más detrás. En los últimos años, gracias a la pérdida de la inocencia hispana que ha traído Internet, la desclasificación de ciertos documentos, empezamos a ver con claridad que una España débil, fácilmente fragmentable, a punto de ruptura si fuera necesaria, es el diseño que la élite occidental ha definido para nuestro país. Es inevitable considerar frases como la que pronunció Adolfo Suárez, primer presidente de gobierno tras la transición. Me voy del gobierno sin saber si ETA cobra en rublos o en dólares. Frase a la que hay que añadir la ya cada día más conocida de Kissinger de «Cuando España es fuerte, es peligrosa», pronunciada un día antes de que Estados Unidos, dejémonos ya de circunloquios, ejecutara al presidente del gobierno español, Carrero Blanco. Pero más allá de estas frases relevantes que apuntan al secreto de lo que nos sucede, la verdadera explicación ya la tenemos sobre la mesa. Son incontables los documentos desclasificados recientemente que muestran que, en contra de una narrativa oficial sesgada, la transición española es un diseño de Estados Unidos. El príncipe Juan Carlos se echó en manos de los Estados Unidos para asegurarse el trono,
hasta el punto de ser su confidente, que tenía a su íntimo amigo Prado y Colón de Carvajal como un correveidile de contacto muy frecuente con Kissinger, y que asumió sin rechistar todas las condiciones del diseño estadounidense para España. Algunas de esas condiciones eran penosísimas, como la indigna y humillante salida del Sáhara, y otras debilitantes hasta el extremo, como es el asumir un diseño político en el que los partidos nacionalistas vascos y catalanes tenían un papel capital. ¿Nos extraña? ¿Nos extraña que la potencia que apenas 80 años antes, en 1898, se había apropiado de parte de España, de los territorios de ultramar que llevaban 400 años siendo españoles y que como consecuencia de ese mal llamado desastre surgieran con fuerza los nacionalismos periféricos, tuviera interés en mantenerlos y fomentarlos? ¿Nos extraña que la anglosfera use el milenario divide y vencerás? ¿Nos queda alguna duda de que es su principal estrategia, de que son expertos en detectar y explotar, si es necesario, cualquier grieta cultural, religiosa, idiomática en una nación rival? ¿Cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a perder nuestra inocencia? Sobre este tema tan capital, sobre el cómo y el porqué de ese intenso sentimiento antipatriota de la izquierda española, que tiene fuerte eco en la versión a la idea de hispanidad de toda la izquierda hispana y que tanto influye en nuestro día a día, hablamos con el filósofo y escritor José Luis Pozo Fajarnés, que acaba de presentar su último libro, El origen de la hispanofobia en la izquierda española, en el que hace un profundo análisis sobre el tema y nos revela interesantes claves. Buenos días, buenas tardes a nuestros espectadores. Les remitimos un saludo muy cordial, un saludo muy afectuoso. Hoy tenemos la suerte de contar con José Luis Pozo Fajarnés, que seguro que muchos de los espectadores del canal ya le conocen porque tuvimos una entrevista con él hace un año aproximadamente que ha tenido mucha repercusión, creo que cerca de 40.000 visualizaciones. Así que mucho interés despiertas. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias a ti, Pablo. Y tenemos un buen motivo para invitarte, para volver a charlar contigo, porque acabas de publicar un nuevo libro, El origen de la hispanofobia en la izquierda. Así es, de la izquierda española sobre todo, sí. Exactamente. Y bueno, recordamos que tú eres doctor en filosofía y licenciado en antropología, eres profesor en la universidad a distancia, has escrito varios libros, eres muy cercano a la Fundación Gustavo Bueno, pueden ver los espectadores muchas conferencias tuyas en el canal de YouTube de esa fundación. Y bueno, como decíamos, tuvimos una charla contigo hablando de tu otro libro reciente, ¿Es Estados Unidos un país racista? Y de alguna forma, aunque aparentemente los títulos de los dos libros hablen de temas diferentes, tú me comentabas que estaban de alguna forma conectados. ¿Es así? Sí, claro, sí. En parte lo que está en el trasfondo, un trasfondo perfectamente visible, por cierto, es la reacción contra la leyenda negra, ¿no? Que estamos sufriendo desde hace ya tantísimo tiempo, ¿no? Desde Estados Unidos, pues porque allí ponían el foco en los hispanos en general, ¿no? Sobre todo en estos hispanos tan maltratados. Ahora tenemos muchas noticias, pues de lo que está pasando, ¿no? Las expulsiones que se están dando, el famoso muro que ya quería construir Trump, pero que tampoco es que sea Trump el que sea muy diferente a los demás presidentes, que han tenido siempre un modo de entender a lo hispano pues muy parecido. El tema de que ahora se hable tanto de Trump, yo creo que es pues porque los enemigos de este presidente pues son más propagandistas, ¿no? Por así decir. Pero en fin, yo creo que cambia muy poco de un presidente a otro por mucho que digan, ¿no? Incluso cuando tuvieron un presidente negro solo cambiaba el color, me parece a mí, ¿no? Y en parte tampoco veo grandes diferencias entre republicanos y demócratas. El caso es que ese libro, pues era una reacción contra el famoso reto hispano con el que se enfrentaban los WASP, ¿no? Los blancos anglosajones protestantes, y que había desarrollado el famoso Huntington, ¿no? Entonces yo hice una reacción contra el libro de Huntington, diciendo que desde luego que el reto, pero yo en la posición diametralmente opuesta, ¿no? Defendiendo lo que es a los hispanos y lo que han supuesto en la historia y lo que suponen en la actualidad, claro. El tema con ese libro, si me permites que señale una cuestión que creo que es bastante relevante, es que se tradujo al inglés, lo tradujo un amigo mío venezolano, que también acude por la fundación, ¿no? Es también investigador. No lo sabía. Muy interesante. Mira, lo tengo allí. Estos cambiaron el título porque les parecía muy chocante. La verdad es que sí, es un título pues que rompe un poco y que de entrada rechazo. No, es cañero, está bien.
Ellos lo cambiaron por este título, Historical Roots of Racism in the United States. Pronuncio muy mal el inglés, como habéis podido todos comprobar. Bueno, pues el caso es que este chico que vive en Florida, ¿no? En esa Florida tan española, ¿verdad? De Estados Unidos, pues me invitó porque contactó con muchas universidades para presentar el libro, para dar unas conferencias. Algunas de entrada le dijeron que no, porque quizá también porque no sabía, el título este les echaba para atrás, luego ya es cuando se cambió el título, cuando terminó de traducirse, y las que eran, vamos a decir, pues más proclives a ideas críticas, le habían dicho que sí, pero con lo de ganar muchísimo, incluso las que habían dicho que no, pues que sí, dijeron luego que no. Entonces fui con mi señora a Florida a dar esas conferencias y lo que fuimos fue de vacaciones, porque lo único es que nos al final no pudiste darlas, no pude hablar porque me censuraron, ¿no? Me cancelaron, como se dice ahora, que en una cuestión que es muy antigua, esto de la cancelación. Ahora se ha hecho famosa con lo woke, pero las cancelaciones han sido presentes desde Roma, ¿verdad? Con la damnatio memoria. Bueno, el caso es que una cubana muy simpática me hizo una entrevista que salió en un diario de Orlando, y un señor de Puerto Rico que también desde entonces me hace entrevistas, ¿no? Porque son estos señores de Puerto Rico que quieren hacerse españoles. Pero no acaba ahí la cosa, porque cuando vuelvo y trato de hacer propaganda del libro en inglés, de ese Estado es un país racista, los dos están en Amazon, como ya saben el público, ¿no? De esta cadena, porque ya hablamos de él, pues me han echado de Facebook. Me echaron con subterfugios, porque dijeron que me habían hecho una cuenta en Instagram, en Tallinn, allí en Letonia, y resulta que no me quitan Instagram, me quitan Facebook. Entonces yo no podía recuperarla de ninguna manera, la cuenta imposible, por muchas directrices que me marcaran unas páginas y otras, fue imposible recuperarla. Hice otra y puse, en el momento que puse es Estados Unidos un país racista en una foto, y hablé de ella en uno de esos mensajes que se lanzan pues para los que empezaban a estar como amigos, ¿no? En esta nueva cuenta, pues no duró ni 2 días. Me echaron otra vez de Facebook. O sea que me han cancelado por ese libro. Solamente por mostrar el libro, por mostrar el título del libro. No te han dado la menor explicación, no te han dado... Nada, ninguna. Y es imposible recurrir porque además como mucho te dejan enviar un email a una cuenta que no te responde nada. Nunca responde. He mandado muchos a distintas, incluso bueno, una de X, ¿no? Que también suelen contestar, tampoco, no me ha contestado nadie. Mi hijo dice que cuando acabe ahora, que está terminando el curso, ¿no? Cuando venga para Talavera, dice que va a intentarlo, que él está estudiando informática igual. Yo no tengo ninguna esperanza, Además que ya casi me da igual, Estoy en X, todavía no me han echado de X, no me han echado porque, claro, tengo muy poca resonancia, Si alguno está en X y quiere repostear lo que digo, sigo poniendo cosas del libro anterior y de este, ahora entre el público. Pero un hecho tan sencillo como mostrar un libro, hablar de un libro, que es una reflexión histórica, y ya te cancelan. O sea, esto, ¿dónde está la libertad de expresión? Que a veces es más cierto eso de que la libertad de expresión es la libertad del dueño de la imprenta. Y es que los dueños de las imprentas, de las redes sociales hoy día, pues son los anglos. Y veamos ya cuál es su actitud, ¿no? Así es. O sea, que no pongas igual en el título del vídeo raíces históricas, no pongas racismo o lo que sea, porque igual, o en la portada del libro, porque igual tienes algún problema, yo qué sé. Visto lo visto. Bueno. Por ahora no hemos tenido muchos, o sea que no pasaría nada. En todo caso, además, no queríamos hablar de ese libro, aunque bueno, eso estamos hablando de cómo entronca el nuevo libro con el anterior. Esto, sí. El nuevo está enfrentando pues la hispanofobia que deriva pues de estas ideas negrolegendarias asumidas por todos los españoles, pero que ahora pues han repuntado debido a unas causas que yo doy en el libro, ¿no? Que tienen que ver con Marx y con el marxismo. En un principio el libro, cuando yo lo mandé a Secotia, que es del grupo Almuzara, les pareció bien, pero le dieron la vuelta al título. Mi título era La idea de España en Marx, hispanofobia de la izquierda, y ellos le dieron la vuelta pues para que tuviera, yo qué sé, pues
más llamada quizá, ¿verdad? Y parece ser que sí, porque parece ser que el libro está teniendo buena acogida. Ya lleva un mes fuera y me dicen que vamos, que se está vendiendo, tanto en Internet, que está por la editorial puesto en Internet, como en las librerías de toda España, sí. Está teniendo cierta repercusión. Qué buenas noticias, porque la verdad que cuentas cosas muy, muy interesantes y pues tenemos idea de, pues eso, la leyenda negra desde el mundo anglosajón, Francia y tal, pero no se ha reflexionado, no se ha estudiado mucho las cabezas ideológicas de la izquierda, del marxismo, Ajá. Marx y Engels, cuál es su visión sobre España y hasta qué punto ellos han influido o han ayudado a instalar esa creencia en la leyenda negra. Sí, muchísimo, ya lo diremos. Disculpa, sí. No, que muchísimo, que ya lo irá saliendo a lo largo de lo que me vayas preguntando para ir centrándonos en distintos temas. Ese es uno. Abiertamente, así, con visión general, ¿cuál es la visión de Marx y de Engels, sobre los que tú profundizas muchísimo en el libro, sobre España, sobre la historia de España? Pues la verdad es que la visión es la misma visión. Vamos a hablar de Marx. La primera vez que salen los escritos de Marx sobre España son solo unos poquitos escritos de los que había publicado en tiempos y que se recuperan gracias a que la URSS hizo la revolución, claro. Porque estos escritos de Marx sobre España, la mayoría están publicados sin nombre, como si fueran editorial, escritos por editorial del New York Daily Tribune, de un periódico que en esa época era el de más tirada del mundo, vamos a decir. Llegaba a muchos sitios del mundo, llegaba el Tribune. O sea, muchos leyeron ya de entrada en los años 50 del siglo XIX lo que opinaba Marx de España. La primera vez que se publican los escritos de Marx sobre España, recuperados por los soviéticos, el Instituto Marx-Engels, concretamente, es una traducción que hace un ex-estalinista, posterior trotskista, Andrés Nin, para la editorial Cincel, que es una editorial pues cercana al marxismo, por supuesto, en el año 29, pero solo son textos de Marx. Bueno, pues en los textos de Marx sobre España hay una idea de España absolutamente negrolegendaria, pues porque aunque dice que ha leído autores, pues lo dice, además los menciona, los llega a citar, pues que no son negrolegendarios, ¿verdad? Pues como, yo qué sé, Segundo Flórez, y pocos más, porque luego todos los autores que cita y que ha leído para hablar de España, pues son todos negrolegendarios, sobre todo ingleses, Hughes, ahora no me va a salir ningún nombre, pero bueno, varios autores extranjeros, ¿no? Franceses, ingleses. Sí, sobre todo ingleses, en este caso sobre todo ingleses, y luego uno que nació en España, pero que es un afrancesado, claro, porque son los afrancesados. Toreno, aunque es español, es un afrancesado, y también lo cita, ¿no? Los autores que lee, ¿no? El duque de Torero, nada menos, que fue presidente de España. Bueno, pues el peor es Marliani. Marliani, convencido, hijo de padre italiano, nació en Andalucía, pero vamos, es el más citado de él. Lo que ocurre es que esas ideas que Marx transmite, pues las leemos en Marx y las lee todo el mundo ahora mismo en Marx. Sigue habiendo, hay decenas de ediciones de los textos de Marx sobre España, están en Internet para que lo lean los españoles y los hispanos de América, y todas esas barbaridades que había leído en los autores negrolegendarios decimonónicos son las que leemos ahora, porque ya nadie lee a aquellos, los leo yo para corroborar, ¿no?, lo que dice Marx, pero lo que lee la gente es a Marx, desde hace ya mucho tiempo, leen lo que decía Marx de España. Y ahí hay barbaridades como que España, por nombrarlas nada más, ¿no?, que España es un imperio asiático, pues como el imperio turco, por ejemplo, o el de Gengis Khan, ¿no? O sea, Marx no tiene ni idea de lo que había hecho España por la historia. Tiene la idea de lo que dicen los enemigos de España, que no dicen nada bueno, que todo lo que dicen es malo. Entonces, insulta el mejor periodo de España, le llama el periodo de los Felipes, como si fuera eso, el imperio absolutamente, pues, totalitario, asiático, absolutista, pero no con un absolutismo que él conoce, que es el de la Francia, de la época, el de la Europa de la época, el absolutismo monárquico, ¿no?, que todos conocemos porque lo hemos estudiado en el bachillerato, sino como un absolutismo, pues eso, pues asiático. Asiático, sí. ¿No? Luego dice que es un país colonialista, que España no ha sido nunca un imperio colonialista, porque las colonias son un invento del siglo XIX. Además es que se contradice, porque por un lado dice, para ser colonialista tienes que ser capitalista, y luego España no ha llegado al capitalismo.
es que Marx es un autor absolutamente borroso y oscurantista. Lo que pasa es que tiene mucho predicamento por el triunfo de la Unión Soviética y por la gente que ahora se declara marxista, pero porque no entiende lo que dice Marx, no se entera de lo que dice Marx en estos textos ni en otros, ¿sabe? O sea, Marx es un autor penoso, penoso y que hay que destruir. De eso se trata en filosofía, ¿no? Hombre, no todo, hay cosas que merecen la pena, ¿no? Que se pueden salvar, hasta algunas, ¿no? Pero normalmente hacer filosofía es pensar contra otro. Yo estoy pensando contra Marx en este libro, contra el Marx negro legendario y también con su doctrina, porque está ahí, ¿no? Está ahí. Pero bueno, ya hablaremos de ello en ese tercio. Sí. A mí lo que me ha llamado mucho la atención de lo que comentas es que tuviera una tribuna, nunca mejor dicho, tan poderosa como escribir los editoriales para el New York Tribune, que era, como dices, el periódico más importante de la época. Es llamativo, ¿no? Que Marx tuviera ese altavoz tan enorme, tan poderoso. Quieras o no, los americanos, aunque son tan capitalistas como los ingleses, los franceses y tal, sin embargo, es una reacción en contra Europa y contra España hacia el sur y hacia el este contra Europa. Entonces, todos los que eran enemigos de Europa que querían fastidiarla, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo encumbran. Marx tenía mucho prestigio como periodista, había ¿verdad? En Alemania y tal, y después de la Comuna de París, que está ahí presente, también escribiendo lo que pasaba allí, pues se tiene que ir a Inglaterra y en Inglaterra es donde lo contrata el Tribune pues para escribir esos artículos, ¿verdad? Que van a tener mucho predicamento, Y hablabas de los Felipes, esa visión que tenía él, pero ¿cuál es su visión en general sobre eso? Los reyes católicos, Carlos I, los Austrias, incluidos los Felipes. Esto es lo que lee Marx en estos autores neurolegendarios, ¿no? O sea, por ejemplo, él desde su ideología, que es el pueblo el que tiene que hacer la revolución, entonces considera que previamente, estas son cosas que dicen, hablo de memoria ahora, previamente a los reyes católicos lo que se daba en España era la libertad, y lo dice, se queda tan ancho. Antes de los reyes católicos había libertad, con los reyes católicos ya viene el absolutismo, el totalitarismo, el machacar a los pobres. Mayúsculo, ¿no? Pero eso es una cosa incomprensible. Y claro, después de los reyes católicos, desde luego Carlos V y los Felipes, ¿no? Que es el momento de más importancia, el que cuando escribe España con mayúsculas la historia universal, ¿verdad? Ese es el periodo que ya venía denostado por los Borbones españoles, ¿no? Los Borbones españoles, cuando llegan al poder, tratan de borrar todo el pasado de España y entonces tienen muchos voceros que escriben, que son también los que influirán en los que luego va a leer Marx para hablar de España. O sea, el caso es que dice la historia de España terrible es que cuando sale esa primera edición que yo he nombrado antes de 1929, yo ahí digo que la izquierda todavía no se había hecho hispanófoba. Los únicos hispanófobos que había hasta ese momento en España eran los nacionalistas. Esos eran totalmente hispanófobos, los nacionalistas catalanes y vascos. Pero la izquierda no. Entonces, cuando sale esa edición, la edición de Nin, traductor, hay otro comunista, un tío muy interesante, que con la guerra civil tuvo que irse hacia las Américas también y falleció, yo creo que murió en Estados Unidos, bibliotecario, profesor, que se llama Genaro Artiles. Que no era en absoluto hispanófobo, supongo que Nin tampoco, pero no tengo datos. En general la izquierda no era hispanófoba. No era hispanófoba ni Miguel Hernández cuando hace el poema sobre la patria, que ahora se está cancelando. Todas las cosas que hablen bien de España se cancelan directamente por esta izquierda. Hispanófoba. Hispanófoba, vamos a decir solo, ¿no? Iba a decir otra cosa peor. Pero no, hispanófoba, que ya es suficiente, ¿no? Antipatriótica en muchos aspectos, me animo a decirlo. ¿Perdona? Antipatriótica en muchos aspectos. Totalmente. Hay un autor que ha escrito un libro ahora muy interesante, que ha hablado de él en la Fundación Gustavo Bueno esta semana pasada, que les llama Hispanobobos. Sí, Alberto Gil Ibáñez, que le queremos mucho, un saludo por él. Exactamente, sí, y me parece pues bastante bien, ¿no? Quizá incluso como es menos académico, pues quizá más insultante, ¿no? Hispanobobos. Hispanófobos, la verdad es que es algo que define perfectamente porque es fobia, es odio a España, lo que están mostrando. Bueno, lo que estaba comentando es que estos primeros gentes de izquierda, en los años 29, 30, los años 40, no eran hispanófobos todavía.
¿Cuándo se hacen hispanófobos? Pues más adelante. Genaro Artiles, cuando ¿qué pinta en esa traducción del primer texto, los primeros textos de Marx sobre España, traducidos al español y publicados en España? Pues lo que hace es limar las atrocidades que dice Marx. Hay hasta 80 notas que lo que dicen es, sin decir que Marx, ¿de dónde habrá leído esto? ¿Cómo puede decir semejante atrocidad? Lo que hace es limar con una sutileza enorme, contrastar los errores de Marx, porque tiene muchísimos, porque ha leído esos autores negrolegendarios y está dando una visión de España, pues, penosa, vamos a decir penosa. Y Genaro Artiles trata de limarla. ¿Qué ocurre ya en los años 60? Que es cuando sale una segunda edición en España, por lo menos, porque en Hispanoamérica hay otras ediciones. Yo solo en el texto solo hablo de dos, una cubana y otra argentina. Bueno, pero hay más. El caso es que en los años 60 los rusos le dicen a Manuel Sacristán, que es el comunista por antonomasia de esos años, porque es el referente intelectual del marxismo en España, le dicen que haga una edición para Ariel de los escritos sobre España. Solo este dato, para que veamos que ya ahí podemos decir que los marxistas ya son hispanófobos y la influencia que van a tener en la izquierda en general cuando estas ideas, que no son las únicas que hacen que la izquierda sea hispanófoba, pero yo sobre todo cargo las tintas en esto, ¿no? En los marxistas y el marxismo, Marx, Engels y todos los marxistas en general, los soviéticos también. Pues lo que dice Sacristán es que la edición de Nin está cargada de un patrioterismo que hay que desechar. Entonces uno se da cuenta, ¿no?, de cómo ha cambiado la izquierda con relación a lo que entendemos sobre España. Ahí es el PC, que era la izquierda. Es que en esos años no había PSOE que valiera. Lo que estaba era el PC, los del PC que estaban en España, pues sin decir que eran del PC, y los del PC de fuera, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos el gran referente del marxismo en España, que es Sacristán, que es un hispanófobo como la copa de un pino. Y luego vendrán pues las ediciones de los soviéticos, pues borrando, desde luego, no teniendo en cuenta nunca las notas aclaratorias de la primera edición, ¿no?, de Genaro Artiles, y abundando en las atrocidades y las barbaridades que había dicho Marx, hasta hacer unas 130 alrededor de 130 notas o más en las ediciones de Progreso soviéticas, abundando en el estado asiático, el imperialismo asiático de España, en el colonialismo, en el racismo de los españoles, en los negreros de los españoles, o sea, en todas las atrocidades que había expresado Marx, multiplicándolas. Por eso, la importancia de Marx y los marxistas en esta izquierda que lee esos textos y que no pone en tela de juicio. Hay una edición del 98 de un señor que es proalemán, es el que traduce a Kant en la editorial Alfaguara, ¿no?, Pedro Rivas, que hace una nueva edición de los textos de Marx sobre España, y ahí pone unas anotaciones de Marx que no estaban publicadas nunca, que son todas las anotaciones negrolegendarias, hablando de la Inquisición, volviendo a hablar de los negros. Todo lo más negrolegendario que Marx no había escrito en los escritos sobre España, en esa historia de España que hace desde los Reyes Católicos hasta 1950 y tantos, que es en los que está escribiendo, pues son los artículos de Marx sobre España que antes me has preguntado, y entonces hace un recorrido por toda la historia de España. Bueno, pues solo toma lo que no había apuntado Marx, es lo que Pedro Rivas saca otra vez a la luz para que lo leamos todos. Y algunos se atreven a decir que si no fuera por el texto de Pedro Rivas, que yo qué sé, que no sabríamos lo que había dicho Marx sobre España. Yo tengo todas las ediciones, me falta alguna, de los textos de Marx sobre España anteriores. Y el peor de todos, el más atroz, el más negro legendario, es el de Pedro Rivas. Porque toma esos extractos de Marx que son bochornosos, y ha habido mucha divulgación de ese texto y muchos que lo citan, muchos especialistas en Marx que citan ese texto como el más interesante de los textos de Marx sobre España. Sí, pues me llama mucho la atención lo que comentas de que acuse a España de ser pues un imperio racista, cuando, bueno, pues si se destacó por algo es por el mestizaje, y estoy pensando que en los años en los que lo debía escribir, en los años 50, son los años del genocidio de los indios californianos por parte de Estados Unidos. O sea, es llamativo, ¿no? La diferencia de Sí,
El racismo, sobre todo, es de donde se ha formado Marx. Marx se ha formado en el racionalismo y, aunque sea judío, en esa Alemania protestante, que es la que desarrolla... Antes de esta gente no había racismo. Los griegos eran esclavistas con unos esclavos que no son los mismos que define Marx, por cierto, ¿no? Porque la idea de esclavo en Marx es absolutamente borrosa, y de esto también hablo en el libro, pero habría que explicarlo bien, ¿no? Pues para destruir, ¿no? La ideología marxista. Bueno, pues lo que nos cuenta Marx, a ver, de los negros esto, a ver, que me voy para un lado y por otro y pierdo el hilo. Hay que ver. Es interesante lo que comentas. Estábamos hablando de que era racista España, ¿verdad? Entonces, los racistas son estos autores que han influido en Marx porque son protestantes, racionalistas sobre todo, y luego la ciencia del naturalismo que va clasificando a los hombres, Linneo, bueno, y después de Linneo, tantos otros que ven los que expresan lo que es la raza caucásica, ¿no? Blumenbach, por ejemplo, Max Miller, todas estas cosas que hablaba en el libro anterior, por cierto. Todos estos son los que, donde nace el racismo. El racismo nace profundamente a finales del 18, principios del 19, y es donde bebe Marx. Marx bebe de ahí. Marx, aunque diga que todos los hombres son iguales, Marx no considera a todos los hombres iguales porque está en su ideología alemana. La ideología alemana no es una ideología igualitarista. Eso es el cristianismo, el cristianismo católico. ¿No? Porque los calvinistas que llegan a Estados Unidos se consideran que son los elegidos y que pueden patear a quien quiera, o los protestantes ingleses cuando van a cualquier sitio del mundo, o en fin, y de ese contexto es Marx. Marx, por mucho que esté expresando, pues tiene unas raíces ideológicas racistas y no las quiere ver. No las quiere ver, eso digo yo, porque si no lo que estaría criticando es lo que han hecho los ingleses, lo que han hecho en Estados Unidos, cuando fueron a Nueva Zelanda, cuando fueron a Australia, que acabaron con todos, cuando fueron a Sudáfrica, cuando fueron a Tasmania, que no dejaron uno. Y estas cosas las tendría que haber oído, por lo menos, lo que hicieron los belgas, lo que hicieron los holandeses. Pues no. Aquí los únicos que son racistas son los españoles, que cuando se montan las Cortes de Cádiz, esto lo dice Marx, pues entonces traen a indios, pues para salvar la papeleta. Como lo tienen crudo, empiezan a decir que somos todos iguales. Esto es lo que dice Marx, Pues es un desconocimiento apabullante. Total nulidad en lo que fue España en el papel del mundo y en lo que supuso, ¿no?, para el progreso o la evolución, vamos a decir, del ser humano, ¿no? O sea, totalmente negada, ¿no? Yo no sé si es que no la sabía o no quiso saberla, vamos a ver, no quiso saberla. Bueno, parece que emitía opiniones con un fundamento pobrísimo, ¿no? Paupérrimo. Exactamente. En lo que decían esos autores negros legendarios, que eran los que él leía, y que yo creo que lo que hacía era afirmar lo que pensaba. Él tenía ya esa idea desde que nació, que es la idea que se expresa pues, en todo el norte de Europa contra España, y entonces lo que buscaba en estos autores es la corroboración y el argumento para hacer un discurso negro legendario como el que podemos leer en los textos sobre. Muy bien, súper interesante. Oye, en el libro profundizas en la idea, en varias ideas del pensamiento de Marx. Una es el concepto de nación que él tiene y otra la idea fuerza de la progresividad de la historia, ¿no? Y comentas que esas dos formas de esos dos conceptos que él maneja y que son la base de su pensamiento le dificultan el entender la realidad de la historia de España, de la hispanidad, de la monarquía española y su acción en el mundo. Claro. Cuéntanos un poco más, explícanos por qué crees que eso es así. Bueno, Marx, la ideología de Marx es que el mundo pues va a llegar a una meta en el que va a haber pues la emancipación de todos los hombres o vamos a llegar a la idea de humanidad porque ya no habrá explotación de unos hombres sobre otros y que además esa linealidad, ese progreso histórico, una idea de progreso que parte sobre todo, aunque está en el cristianismo, sobre todo de Kant, ¿no? Y la filosofía alemana, ¿no? Es una idea fundamentalmente en esa época alemana, ¿no? Está en Kant, estará luego en Hegel y de Hegel la toma, ¿no? El fin de la historia de Hegel
como que ya ha llegado a la perfección, la Alemania de su época ha llegado a la perfección, es un fin de la historia que más proponen más adelante cuando ya no haya explotación. Bueno, pues para él la historia, el transcurrir de la historia es como un silogismo, que me permitan el término algunos, ¿no? O sea, que es una especie de determinismo que no se... O sea, que al final, necesaria, inexorablemente, el hombre va a llegar a la libertad. Una libertad que será pues como la del hombre primitivo que había leído en Rousseau o la libertad esta que veía en los españoles, porque antes de ser un imperio asiático debía ser que vivíamos como el buen salvaje en España, ¿no? Digo yo que pensará eso cuando habla de que en España había libertad. Hombre, está hablando de los fueros y tal, como si los fueros fueran algo popular, como si fueran del pueblo. Los fueros eran de unos pocos aristócratas. Es que no tienen idea, Marx. Claro, el feudalismo que se daba en el norte de Europa nunca se dio en España, ¿no? Y eso tampoco se da cuenta, ¿no? En España es otra cosa. Totalmente diferente. Nada, no tenía ni idea, ¿no? Bueno, pues el caso es que ese determinismo de la historia le hace ver, por ejemplo, que si uno hace la deducción, que es una ciencia, el marxismo para él es una ciencia. Engels le llamaba socialismo científico y los comunistas cuando explican, hacen cuadros, ¿no? Para que haya más dirigentes, pues una de las asignaturas del marxismo es el comunismo científico, que es precisamente esto, decir que el marxismo es una ciencia, la ciencia del progreso de la historia, ¿no? Bueno, si la cosa progresa, por ejemplo, vamos con la idea de nación. Como la idea de nación es algo que es eterno, aunque haya surgido en un momento determinado, sin embargo, en el momento que surge ya podemos hablar de naciones, que es lo que hace Marx. Marx, como considera la historia una cosa de deducción, pues todas las cosas, sus ideas son ideas que siempre han estado allí y que solo hacía falta pues descubrirlas, ¿no? Que es lo que hicieron los franceses. Los franceses descubren la nación, pero parece ser para Marx que la nación ya estaba dándose siempre y cuando habla de Carlos V, por ejemplo, pues él traduce libremente o porque lo ha leído en algún autor, que algún autor sí que menciona nación, pues cuando se presenta a las Cortes de Cádiz, a las Cortes de Castilla, Carlos, para hacerse rey de España, para que lo reconozcan como rey de España, porque una de las formas más, podríamos decir, cercanas a la democracia actual que se estaba dando era el funcionamiento de la España de aquella época, por cierto, por lo menos muy parecida al liberalismo originario de las democracias actuales, ¿no? Los derechos que tenían, por lo menos unos pocos, ¿no? Que luego se llamaron, esos aristócratas podríamos comparar un poco a los liberales ingleses, ¿no? Bien. Bueno, pues dice que habla de la nación, como si la nación fuera ya algo que se daba en España en el siglo X, al principio del siglo XVI, perdona. Pues no. Si acudo, yo he ido a los textos históricos que hacen referencia, ¿no? a las palabras que dijeron esos castellanos. Nunca se habla de nación, se habla de reinos. Todos los autores que he buscado. El término nación solo es de intérpretes del siglo XIX porque ven la nación pues como si fuera una idea platónica, vamos a decir, ¿no? Y esto es absolutamente contraproducente porque lo que hace es que no entendamos nada de lo que pasa en el mundo. Yo en el libro aclaro, apoyándome en Gustavo Bueno, Gustavo Bueno aclara perfectamente en su libro España frente a Europa y en España no es un mito, en uno de los dos, bueno, y en conferencias y en otros artículos, pues las distintas formas de nación viene del concepto nacer, yo qué sé, pues nace un diente, que ahí está perfectamente definido, lo que es la nación del diente, o la nación de una cría, de un choto, de un animal, o la nación de los pechos de una niña, nacen. Ese concepto perfectamente definido en cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, luego se pasa a la cultura, vamos a decir, aunque no me gusta separar esta falsa naturaleza y cultura, pero bueno, para que nos entendamos todos. Cuando, por ejemplo, en la época que estamos hablando de Carlos V, no había carreteras, ni trenes, ni automóviles. Cuando uno nacía en un sitio, era de ese sitio, nacía. Y entonces por eso se hablaba de la nación de los asturianos, la nación de los leoneses, que sobre todo se hablaba de nación cuando algunos pocos podían desplazarse a otro sitio, por ejemplo, a la Universidad de Salamanca, y entonces ahí los separaban por naciones, la nación de los vascos, la nación de los aragoneses, porque eran los nacidos en.
Y eso era un concepto de nación etnológico, puramente etnológico. La nación política, que es la única que tiene Marx en la cabeza, es una cuestión del final del siglo XVIII, que es la francesa. España fue nación antes, incluso, pero tampoco era una nación política, porque fue una nación histórica, envolvió a otros reinos y se hizo imperio. Y era nación histórica, porque era imperio hasta el siglo XIX. Era nación, pero eso no lo aclara más. Como no aclara lo que es la lucha de clases, como no aclara qué es lo que es el esclavismo, como no aclara o emborrona lo que es el servilismo, él utiliza esos conceptos que están expresados perfectamente en distintos ámbitos del saber y los transforma en ideas y lo que hace es emborronarlo todo. La idea de esclavo, bueno, es que aquí tendría que liarme, desarrollar mucho y es imposible, porque tendría que contar muchas cosas, ¿no? Lo que quiero que quede claro es que el modo de entender lo que pasa social históricamente en la sociedad de Marx, en España es un cúmulo de errores, pero en general su doctrina es absolutamente borrosa y hay que... ¿no? Los errores de Marx. Hay que sacarlos a flote, que es una de las cosas que trato de hacer en el libro, además de decir que la izquierda se ha hecho hispanófoba gracias a él y a otros que le siguen. Sí, que eso es importantísimo y luego hablamos al final un poco de las repercusiones que tiene en nuestro día a día y si hay remedio para esto, ¿no? O cuál puede ser el remedio. Y antes hablabas de la visión hacia los territorios de la España americana como una visión colonial. ¿Qué pensaba Marx sobre, no sé ni siquiera si conocía la palabra virreinato, sería interesante saberlo? ¿O cuál era su visión sobre los territorios de ultramar? Pues antes creo que he apuntado ya el error, otro de los errores graves de Marx, ¿no? Se contradecía a sí mismo diciendo que los países colonialistas tenían que ser capitalistas, porque llevan allí colonos pues para quedarse con el territorio, sacar las materias primas y llevarlas a la industria. Entonces, luego habla de España, aparte de un imperio asiático, con un imperio nacionalista. Pocas veces. Los que lo van a repetir hasta la saciedad son los soviéticos, en las ediciones de Progreso, ¿no? España, un imperio colonialista. Y España de colonialista no tuvo nada. Vamos a ver, los imperios colonialistas son precisamente lo que había dicho Marx, para luego ver a España como colonialista sin serlo. Gente que va allí a depredar, en terminología del marxismo del materialismo filosófico. Imperios depredadores son los imperios colonialistas. Todo imperio depredador hace colonias. ¿Para qué? Pues de entrada, pues para arrebatar la riqueza de ese territorio. Y una vez que las has arrebatado, pues lo dejas. Es lo que pasó en toda África, pues en los años 60, ¿verdad? Dejaron de ser colonias, aunque ahora son indirectamente, ¿no? Siguen arrebatándoles la riqueza, pero ya deja de haber ese colonialismo. Australia fue una colonia de Inglaterra, Nueva Zelanda, ¿verdad? Tasmania. Estados Unidos fueron colonias de Inglaterra y entonces, ¿qué hicieron? Pues cargarse a todos los indios y decir que nosotros aquí somos los hombres, vosotros sois animales y entonces puedo matarte. No hay ningún problema para acabar con tu vida porque no eres hombre. Eso es lo que decía la filosofía racionalista. Esto lo decía Hume, lo decía Kant y luego lo dicen los naturalistas, más o menos, como Linneo y luego los que ya hemos señalado después, ¿no? Hasta llegar a Hitler. Bueno, a Hitler, a los alemanes estos, que son los ideólogos del nazismo. Bien, pues desde luego que no tenía una idea de qué era España, de qué era el Imperio Español. El Imperio Español es un imperio que hace como Roma hizo Roma, pero desde el principio. Roma fue fundando ciudades, igual que Alejandro Magno le había enseñado, Aristóteles había enseñado a Alejandro Magno que si quieres hacer un imperio tiene que ser como los griegos, como nosotros, de hombres libres, tienes que hacer ciudades. Y entonces Alejandro Magno, según iba ampliando las fronteras de su imperio, fue haciendo ciudades, porque solo en las ciudades pueden vivir hombres, porque el hombre, por definición, es animal político, o sea, un animal que vive en polis y se comunica mediante un lenguaje, ¿de acuerdo? Una lengua, ¿no? La griega. Pero bueno, funda ciudades. Roma también funda ciudades. Y luego incluso le dará el derecho de ciudadanía con Caracalla a todas esas ciudades conquistadas, ¿no? De todo el Imperio Romano. España desde el principio hace ciudades y con la metapolítica, vamos a llamarle así, ¿no? Por la acepción, por el desarrollo bueno de la idea de imperio, ¿no?
las ideas cristianas, ¿no? De cómo se entiende al hombre, el cristianismo, considera que los que viven allí son iguales, son iguales. Algunos, pues no lo ven tanto, también hay mucha gente que vaya a aprovecharse, desde luego, pero la idea institucional, lo que es el imperio español como institución, allí lo que hace es España, y si hacen las cosas mal los gobernantes, pues les hace juicios, lo que se llama el juicio de residencia, donde cualquiera, fuera blanco, negro o piel roja, como le llaman falsamente, ¿no?, los blancos a los indios, podía acusar a los gobernantes, cosa que no ha pasado en ningún otro imperio generador depredador, ¿no? Solo pasó en España. Bueno, para organizar ese imperio había virreinatos. El virreinato es una idea, vamos a decir, española antes de ser España, ¿no? Los primeros que tienen virreinatos es el Reino de Aragón. Y el término virrey viene de que, vamos a ver, Alfonso IV, creo que es el padre de Pedro el Ceremonioso, declara a su hijo Pedro, no sé si es Alfonso IV, bueno, ya no me acuerdo ahora muy bien. El caso, Pedro II sí, Pedro II los catalanes le llaman del puñalet, porque se cortó la mano rompiendo una serie de derechos que tenían los nobles. Pero el Ceremonioso también, por el mismo hecho, le llaman el Ceremonioso a Pedro. Pero voy a encender aquí, que se vea un poco mejor. Bueno, pues ahí el padre le nombra lugarteniente del reino a Pedro, el Ceremonioso, antes de que muera. Y en ciertos escritos es la primera vez que aparece la palabra virrey para señalar eso mismo, lugarteniente del reino. O sea, como si dijéramos que hay una parte del reino que él rige, no como rey, sino, y ya lo dice como virrey. Muchos virreinatos, Aragón, que luego pasaron a Nápoles, Sicilia, parte de Grecia, que no me acuerdo ahora cómo le llamaban ese territorio, Cerdeña, Valencia, Baleares, todo eso eran virreinatos. Luego en España también había virreinatos, el de Navarra. Lo que eran reinos previos eran virreinatos, y luego los americanos, ¿no? El primero, el de Nueva España, luego el de Perú, ¿verdad? Luego el del Río de la Plata, el de Nueva Granada, todo eso eran virreinatos que dependían desde el visible, que era el rey emperador, vamos a decir, y que tenían que rendir cuentas, que no podían hacer lo que les diera la gana, no podían matar indiscriminadamente como hicieron los protestantes, ¿no? Que luego fueron los nuevos imperios y que fueron allí a hacer las atrocidades que hicieron, que muchas de ellas las conocen seguro los que nos están oyendo. Bueno, y estoy enrollando mucho. Cada pregunta no, es interesantísimo. Hemos hablado ya de eso, de la época un poco de los Austrias, los Borbones, pero también en tu libro aportas o muestras pues, los errores de opinión de Marx sobre los sucesos más recientes de España. Él opinaba hacia los años 50, 60 del siglo XIX y comentas tú que su interpretación sobre lo que llamas las revoluciones populares en España, la primera contra la invasión de los franceses, ¿no? 1808, pero después también la de 1820, ¿no? el trienio liberal, y comentas que tanto él como otros autores europeos de la época, como el francés Chateaubriand, pues hierran al interpretarlo. ¿Por qué? ¿Y qué crees que les lleva a errar en la interpretación de esos hechos históricos importantes? Habría bastantes cosas que decir, pero vamos a una que yo creo que es muy diáfana, ¿no? Y que se entiende perfectamente. Vamos a ver, estos autores, Marx, ¿no? En general el marxismo, tal, porque no atienden, ¿no? a otra cosa, todos los autores, nadie ha negado lo que dice Marx. Chateaubriand, por ejemplo, que es el que menciona Marx, ¿no? Pues ven lo que pasa en 1812 en España como si fuera una repetición de lo que había pasado en la Francia, pues de 1791, cuando hacen los derechos del hombre y del ciudadano, ¿verdad? Como si fuera una revolución liberal a ese estilo. Sin embargo, no se dan cuenta de que no, porque claro, no atienden a la tradición española. La tradición española es una tradición riquísima, que es la que influyó enormemente en muchos de los liberales que estaban en Cádiz. En todos no, porque también había afrancesados, ¿no? Como Jovellanos, ¿no? Vamos a ver, Jovellanos veía la monarquía
como la veían los franceses. En general, el ideario individualista que estaba en toda Europa protestante, ¿no? Y el racionalista del individuo. Veían al rey como lo importante del rey es el individuo. Sin embargo, otros autores, pues por ejemplo Martínez Marina, el cardenal Inguanzo y otros de menos relevancia, estaban separados en dos grandes bloques. Te nombro a las tres figuras más importantes, aunque había otros muchos. Pero bueno, para hablar de estas cuestiones con eso es suficiente. Bueno, pues estos no venían de una tradición liberal que viene de fuera, sino de una tradición liberal interna. La palabra liberal además es una palabra española, que luego pues se la aprovecharon pues los ingleses, los franceses. El liberalismo se llamaba de otra manera. A partir de 1812 empezarían a llamar a esa forma de hacer política pues de Cromwell, ya más de 100 años antes, y de los jacobinos, les empezaron a llamar liberales por los liberales españoles. Bueno, pero a lo que vamos. ¿Cuál es la tradición que influye en estos liberales españoles? Pues es la tradición que sobre todo desarrollaron los jesuitas, y que influyó enormemente pues, en lo que pasó en la Inglaterra y en la Francia, pues del cambio a los regímenes que darían naciones políticas, en la destrucción del absolutismo, que es la doctrina del tiranicidio, porque no veían al rey como lo veían los franceses, como un individuo, sino que el rey es una institución. Hay un libro muy bueno, muy importante, que nadie conoce, porque nadie conoce la importancia de los filósofos españoles, que es el padre Juan de Mariana, que es de aquí, de Toledo. Yo estoy hablando en un sitio, un pueblecito de Toledo. Estoy yo aquí en una casa de campo que tengo. Pero vivo en Talavera, que pertenece a Toledo. Pero es el padre Juan de Mariana. El padre Juan de Mariana tiene un libro que es del rey y de la institución real, donde dice que si el rey no se forma, entonces no puede ser un buen rey, porque lo importante es la institución y el rey se tiene que formar, tiene que educarse. Y si no se forma y no mira por el bien porque si se forma actuará por el bien del pueblo, como habían dicho ya previamente desde Santo Tomás algún otro autor, bueno, pues entonces que es un tirano, y a los tiranos lo que les pasa es que hay que matarlos. Esto es lo que dice el padre Juan de Mariana, que luego repetirá Francisco Suárez en su famoso texto Defensio Fidei, y fuera de España también un alumno de Mariana, nada menos que el cardenal Bellarmino, que fue alumno de Mariana en Italia, el que juzgó a Galileo, por cierto. Bellarmino también habla de estas cuestiones, incluso Spinoza, que aunque es un filósofo judío alemán, sin embargo, él leía, pues como todo el mundo, ¿no?, la filosofía que se hacía en España en la época, ¿de acuerdo? Aunque ahora ya nadie la lea o quieran anularla allí, lo malo es que la anulemos en España. Eso es lo terrible, es que en España no se atienda a esos filósofos que fueron influyentes absolutamente en toda Europa de la época, ¿no?, para transformarla. Bueno, pues esta tradición de los jesuitas, que por cierto les costó que los expulsaran, ¿no?, en la época de Carlos III, por enseñar el tiranicidio. Es la primera expulsión de los judíos, por cierto. Creo que es la primera. Carlos III los expulsa de España. La última es en la Segunda República. Exacto, antes de la Guerra Civil, ¿no? A los jesuitas. Bueno, pues hay 4 expulsiones de jesuitas. Bueno, pero esto es lo de menos. El caso es que, por eso digo que no saben de qué están hablando cuando están hablando de lo que pasa en España. Marx, en este caso, esto es el primero de los artículos sobre la historia de España, donde cuenta estas cosas que no se ajustan a lo que pasaba en España. Estaban contra Carlos IV porque era un tirano. Martínez Marina y Inguanzo y todos los que le continuaban. ¿Qué es lo que ocurrirá después? Que, bueno, pues que que se perdió la tradición española ya en España. Se deja de leer a los autores y ya cuando nos ponemos ya en los años 20, los liberales como Riego, pues ahí ya no queda ni huella, ¿no?, del liberalismo histórico de los españoles, del liberalismo de la tradición jesuítica que parte de Santo Tomás, por cierto. Bueno, pues ahí ya son liberales afrancesados en general, ¿no? Tanto en la época de Riego como en lo que está analizando Marx, que es la bicalvarada, ¿no?, el bienio liberal, ¿no?, del 54 al 56, que es cuando está escribiendo sobre estos artículos en el Trivium, ¿no? El primero de ellos, por cierto,
es el artículo sobre Espartero, ¿no? Que es la figura principal. Bueno, si quieres hablamos de Espartero. Sí, yo te iba a preguntar, sí, porque la verdad que todo esto me resulta especialmente interesante, ¿eh? Y sí, a ver, ¿cuál es la visión que tiene sobre Espartero, el general liberal progresista, que es una figura clave de, pues, de esas décadas 30-40, ¿no? En el siglo XIX español. Espartero, que a los espectadores pues siempre se ha dicho, y hasta creo que había como cantares y se hacían pintadas, que era muy pro-británico y que después él huye desde Cádiz a Inglaterra en 1843, ¿no? A bordo de un buque inglés. Y estuvo 5 años viviendo allá en Inglaterra, fue recibido con honores por la corte británica, incluida una audiencia con la reina Victoria. Entonces, pero bueno, era un general progresista, ¿no? Era liberal progresista. Yo diría entonces que Marx debería mirarlo con buenos ojos, pero no, cuéntanos qué opinaba de él. Totalmente, sí, totalmente al revés. Cuando habla de él y de Narváez, que son dos protagonistas de la época de los 50, de esa revolución liberal, ¿no? Cuando huye Espartero es otro periodo, ¿no? Revolucionario. Este sería el cuarto, el de los años 50. Bueno, pues de Espartero dice, pues, atrocidades, mientras que de Narváez, que era el liberal moderado, que era, pues, cercano al absolutismo, por cierto, porque la reina, la regente María Cristina y luego posteriormente la reina Isabel quieren volver al control de la monarquía, un control cercano al absolutismo que se estaba expresando en España, ¿verdad? Por contaminación francesa también, ¿verdad? No dejan de ser borbones, ¿no? Bueno, pues los moderados estaban muy cerca a ese absolutismo del monarca, los liberales no, querían una monarquía pues similar a la inglesa, ¿verdad? Pues como la que tenemos ahora, ¿no? El rey reina pero no gobierna, ¿no? Esto es lo que expresaba Espartero. Bueno, a Espartero lo pone a caldo pero por todos los sitios, es insultante, porque dice que está negando la revolución popular, que es que aquí está el problema de Marx, ¿no? El problema de Marx es que ve que los movimientos que se dan en España, pues que son revoluciones populares como la de la Comuna de París o lo que fuera, ¿no? Hay un texto de Luis del Pino que ha escrito ahora que saca a la luz lo que pasa en los fusilamientos del 2 de mayo, ¿verdad? Que hay todos, también pensamos, como pensaba Marx, que era la gente del pueblo que se había levantado. Al parecer, Luis del Pino, en el libro que ha escrito sobre Fernando VII, demuestra, porque lo ha investigado, que esos fusilados eran gente de Fernando VII, que es Fernando VII el que orquesta la reacción contra los franceses. O sea que el levantamiento popular es una idea que tiene Marx, ¿no? Como si, que para ser traicionada, ¿por quiénes? Pues por gente como Espartero, ¿de acuerdo? Es el tema de los desarrapados, que son los que se levantan siempre contra los que están en el poder. Y esa revolución liberal nunca son unos degenerados, que no es que lo hicieran muy bien, los liberales españoles en el 19. Tampoco quiero echarle flores, pero desde luego que no es para que Marx lo ponga a parir como lo pone a Espartero. El tema es que Marx, como tiene esta idea pues de los cambios revolucionarios y tal y como él los expresa en su materialismo histórico, no atiende a la lucha de clases, ¿no? Que está en el fondo. O sea, para que la cuestión llegue, la historia vaya evolucionando, la lucha de clases es fundamental, ¿no? Pues bien, ahí hay diferentes clases, pero no es lo fundamental para que la historia vaya desarrollándose, porque lo fundamental es que hay un choque de intereses de estados, intereses de imperios. Y aunque Marx los pone, porque lo leemos y vemos que está hablando de lo que le interesa a Inglaterra, lo que le interesa a Francia, lo que le interesa a Rusia, lo que le interesa en algunos casos a los suyos, ¿no? A los alemanes, ¿verdad? A los prusos. Todavía no se ha hecho la unificación de Alemania, entonces todavía no tienen fuerza para colonizar, ¿no? Pero bueno, sobre todo habla de los ingleses, de los franceses y de los rusos, ¿verdad? Bueno, pues el caso es que atendiendo, viendo lo que pasa, los intereses que tienen estos, Espartero desde luego que es amigo de los ingleses, igual que la reina es amiga de los franceses. O sea, cuando María Cristina se va a Francia. Cuando se tiene que ir después de los 9 años del 43 al 54, al 53, cuando vuelve Espartero, se va a Inglaterra. Pues porque hay antiespañoles ingleses, joder, Mendizábal, ¿no? Y Blanco White, que también lo lee Marx, por cierto, ¿no? Absolutamente críticos, aunque eran españoles que ya eran totalmente
ya eran hispanófobos, podríamos decir, ¿no? Negrolegendarios. Hispanófobos indirectamente, negrolegendarios, vamos a decir. Bueno, pues lo importante es la dialéctica de estos dos. O sea, si Espartero se va a Inglaterra es porque los ingleses tienen intereses en seguir minando lo que es España. Cuando se dio la guerra mal llamada de la independencia, la francesada, cuando entraron aquí los ingleses para ir contra los franceses, aparte de lo que destruían los franceses, luego venían los ingleses y no se preocupaban por tirar bombas en los sitios donde menos daño hicieran. Iban a tirar bombas donde más daño hicieran. Talavera de la Reina la destruyeron. Talavera de la Reina podía haber sido una gran provincia, y nunca lo fue. ¿Por qué? Porque los ingleses destruyeron Talavera de la Reina en la famosa batalla de Talavera. Pero es que, vamos, no, ningún cuidado. Bueno, a lo que voy, ¿no? Lo que no ve Marx es que hay una dialéctica de imperios y que esos imperios están con los políticos de la época, pues echándole un cable a este al otro, pero eso es por sus intereses, es totalmente por sus intereses, ¿eh? Los intereses que tiene Inglaterra en España, los intereses que pueda tener los rusos para poner un rey de la famosa casa Coburgo, ¿verdad? Cuando luego llegará a Madrid de Saboya, ¿verdad? Pues eso es más adelante, ¿no? Que también hablamos de eso en el libro porque los textos de Engels son de los años 70. Bueno, pues a lo que vamos, ¿no? Esta falta de entender lo que era España es lo que le hace poner a caldo pues a todos los protagonistas, ¿no? De lo que está sucediendo en España. No les estoy echando flores, porque no hay que echarle flores ni a los moderados ni a los otros, ni a los progresistas de los liberales. La verdad es que fue una política bochornosa, pero lo que no se puede hacer es desprestigiar de la manera que desprestigia, por ejemplo, Espartero. De entrada le llama el líder de los ayacuchos. Cuando la batalla de Ayacucho, en el texto hablo del general García Campa, que es cuando es el único de los pocos que reacciona ante todos estos insultos que incluso los gobernantes españoles hacen de unos militares a los que habían dejado de la mano de Dios el gobierno de España, y entonces no pudieron hacer nada. Bueno, la batalla de Ayacucho la perdieron y ponen como líder de los ayacuchos a Espartero, que ni siquiera estuvo en esa batalla. Sí, que no estuvo en la batalla, exacto, sí. Pero bueno, no, súper interesante lo que comentas. Al final es una visión tuerta, súper parcial, que Marx pues parece que solo tiene ojos para la lucha de clases y no para la lucha de imperios, con lo relevantísima que es, ¿no? Ajá. Muy interesante. Y bueno, ya llegando un poco a la interpretación final de que Marx tenga una perspectiva tan negativa sobre España, sobre la historia de España, ¿qué crees que ha supuesto eso para nosotros, ¿no? Para la hispanidad, no solo para España, para todos los países hispanos, el que Marx pues, haya tenido esta visión tan negativa sobre nosotros? Bueno, pues en la dialéctica de imperios aquí tenemos pues a los soviéticos que tuvieron un poder enorme, ¿no? Durante muchísimos años, hasta los años 90, ¿verdad? Y claro, estos estaban muy interesados en que se leyeran estos textos de Marx. Llegaron a hacer hasta 5 ediciones de los textos de Marx sobre España, con esas abundantes notas, ¿no? Antiespañolas, vamos a decir, pues con las que coloreaban el discurso negrolegendario de Marx, ¿verdad? Bueno, la influencia... Aquí es importante ver algo. Yo sobre todo incido en el marxismo, ¿no? Como podríamos decir, el último espaldarazo para que tengamos una izquierda hispanófoba. Pero claro, la izquierda, como ya he dicho antes, no era hispanófoba. Los hispanófobos, está claro, ¿verdad? El odio a España, pues de Prat de la Riva, el odio a España iba a decir de Arzayus, ¿no? De Sabino Arana, aunque también de Arzayus, ¿no? Pero eso ya es posterior, ¿no? Ese odio a España, luego, en la asimilación, en la defensa, por ejemplo, que se hace una vez cuando en los años 70, después de la transición, ¿no? Nuestra Constitución, esta cercanía de la izquierda con los nacionalismos está absolutamente alimentada. La idea de España, de la izquierda, que le hace el caldo gordo a los nacionalismos separatistas y rupturistas, el alimento ideológico son los textos de Marx, ¿de acuerdo? Bueno, y otras ideas negrolegendarias previas, ¿de acuerdo? Pero los textos de Marx a mí me parecen fundamentales. Fundamentales, porque no solo es Marx o Engels, por las cosas que dice Engels,
en las cartas que le escribe a Marx, bueno, es que no tienen desperdicio, totalmente bochornosas en relación a lo que piensa de España esta gente. Pero bueno, en general es de esa izquierda exterior, ¿no? La izquierda soviética, la que abunda en esa hispanofobia, que es la que ha asimilado no solo la izquierda definida, vamos a decir, del PC de la época, Sacristán, sino la izquierda del PSOE también, la izquierda del PSOE que aunque renuncia al marxismo, sin embargo parece ser que le ha influido bastante pues todas estas cosas que ha dicho Marx, porque es que ninguno lo pone en tela de juicio, como habían puesto en tela de juicio estas barbaridades que había dicho Marx, las pone en tela de juicio General Artiles, ¿no? En los años 29, cuando la izquierda todavía tenía un poco de sentido común en este aspecto, por lo menos. No vamos a entrar en otros. Nada. Y la izquierda indefinida igual. La izquierda indefinida le da igual decir que es marxista o que es, yo qué sé, bakuninista, le da lo mismo. O yo qué sé, pro Nostradamus, me da lo mismo. Esta izquierda indefinida, como solo se apunta a lo que le puede dar votos, pues resulta que también debe conocer perfectamente los textos de Marx porque los citan, ¿no? Y hablan de Marx y además que se repiten como un mantra. Las cosas que leemos en Marx se repiten como un mantra. Yo ahí digo una cosa, hay un catedrático, que no voy a decir el nombre, pues que tiene mucho que ver con el partido Podemos, ese sí puedo decirlo, ¿no? Y que en sus textos, para hablar de imperio y tal, pues entonces yo he leído muchas cosas que parecen sacadas de los textos de Marx sobre España, que puede ser que las haya leído, pero me extraña que las haya leído los autores del siglo XIX. Yo creo que las ha leído donde se pueden leer porque están a la orden del día, están presentes, las ha leído en Marx. Si pones en toda colección escritos sobre España, Carlos Marx, España, te van a salir decenas y decenas de libros, pues ya de los que tenían y han fallecido y ya pues los libros ya están en librerías de segunda mano. Pero si pones cualquier frase importante en Internet, te van a salir pues el que la ha citado, pero está citando lo que dice Marx. El término este de nación, que cuando le dicen los junteros a Carlos V, que nosotros somos la nación, eso está en Internet repetido y repetido cientos de veces y solo está en el texto de Marx. Solo está ahí. No lo han podido sacar de ningún otro sitio porque en ningún otro sitio así directamente se dice que en el siglo XVI España fuera nación. Lo dice el Quijote, pero es que el Quijote, bueno, Cervantes cuando dice a Don Quijote, eres el espejo de la nación española. Esa idea de nación la tiene perfectamente clara Cervantes. Es el imperio español. Es los que han nacido en España y se han ido a las Américas. Es la España histórica, la España que es un imperio que ha envuelto a los otros reinos. No es una nación política. Habla con perfecto conocimiento de causa Cervantes cuando utiliza el término nación, no como Marx, que lo utiliza como si fuera la nación política francesa. Esto es lo que hay que aclarar y clarificar. Bueno, pues a lo que vamos. La izquierda se ha hecho absolutamente hispanófoba, pues porque de entrada se ha juntado con estos hispanófobos que son los nacionalistas, en esa táctica que tienen de ir a disolutoria, ¿no?, de lo que es España como nación política en la actualidad, y que beben también de las fuentes negrolegendarias, sobre todo del que está más asequible, que es Carlos Marx. Y también los de izquierdas votantes, ¿no?, que tienen mucho peso en la España actual porque están haciendo películas, escribiendo novelas, y que son absolutamente hispanófobos, ¿no? Hablo de algunas películas en el libro. Sí, justo eso te quería preguntar ahora, ¿no? Ya del presente, para que seamos conscientes de todo lo que influye en nuestro presente, ¿no? Y como dice Alberto Gil Ibáñez, que no paramos de escupir al cielo y esperamos que no nos caiga encima. Y obviamente nos cae. Y pues, en tu libro hace referencia a varias películas. Nosotros también hemos hecho vídeos hablando de esas películas, por ejemplo, la de los últimos de Filipinas, las mayores superproducciones por presupuesto que hacemos, hablando de historia, es para ponernos a parir a nosotros mismos. Inconcebible, ¿no? Y la pregunta que me surge, también pensando que creo que este fenómeno se ha acrecentado desde que estamos en democracia en los últimos 50 años, ¿no? Esta hispanofobia que sigue trabajando hoy día, como comentamos, tiene origen en las ideas marxistas no tanto origen, o sea, hoy día sigue siendo fuerte pues porque las ideas de Marx van en esa dirección, o tenemos también la otra posible causa, que es
que esta autohispanofobia, que lo que va a generar es debilidad en la nación española, pues sigue siendo, es útil, es funcional a las grandes potencias del mundo que, lógicamente, no quieren una hispanidad unida y, bueno, pues una forma fácil de evitar que eso suceda es teniendo una España ya muy sumisa, medio dividida y que en el caso de que se subleve pueda ser fácilmente fragmentada o contenida, ¿no? Recuerdo algunos hechos conocidos que apuntan a que el diseño de la España actual, y casi el principal yo creo que son las comunicaciones que hace no tanto tiempo han salido a la luz de la Embajada de Estados Unidos, hablando con el rey Juan Carlos, de cómo era el diseño de la transición, y en ese diseño ya se plantea que los partidos nacionalistas tengan importancia y eso desde entonces, en 50 años, no se ha roto. Y seguimos bajo ese modelo impuesto desde Estados Unidos. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué fuerzas crees que son las que más rigen en que siga existiendo esa hispanofobia en la izquierda española, que hoy día creo que sigue siendo innegable, ¿no? No hay más que ver los mítines de los partidos políticos de izquierda, que no se ve una bandera de España ni de casualidad. Pues mira, yo casi lo has contestado. Igual que pasaba con Espartero y con la reina Cristina, que eran tan amigas de franceses y de ingleses, o con Blanco White, o con tanto como Toreno, como todos esos afrancesados, ahora pues está pasando más o menos lo mismo con nacionalistas y la izquierda. Son más amigos de los de fuera que de los de dentro. Nosotros tenemos una deuda con los que han vivido en el pasado para tener la España que tenemos, que cada vez está peor, desde luego, pero por lo menos lucharon mucho. Durante casi 1000 años España estuvo pues batallando, ¿no?, contra enemigos, pues para que en el futuro los hijos de los primeros y luego los hijos de los hijos tuviéramos lo que tenemos. Flaco favor le estamos haciendo a nuestros hijos si tenemos una España rota que pueda ser manipulada de entrada por Alemania o por Francia, ¿verdad? A Inglaterra ahora se ha ido a la Unión Europea, pero me da igual. Como está con Estados Unidos, pues los Estados Unidos también le interesan, ¿no? Es mucho más fácil, supongo, ¿no? Yo no soy economista, ¿no? Pero negociar con alguien más débil que con alguien que pueda tener fuerza. El otro día hablaba con unos sudamericanos y decía, igual que los europeos han sido capaces de ponerse de acuerdo sin entenderse, ¿por qué España no se da cuenta, de que con los hispanoamericanos se entiende por qué no se hace de entrada un mercado común hispanoamericano que pueda llevar luego pues a una unidad diferente por revertir, ¿no?, la marcha de la historia que llevamos más de 200 años, por revertirla, si es que pudiera ser posible. De entrada tendría que ser fácil, ¿verdad? Pues nos entendemos todos. Sin embargo, nadie, ni los españoles miran hacia América, ni los americanos miran hacia España entre sí. Yo no sé qué es. Este es el mal de la leyenda negra, ¿no? Asumida. La leyenda negra asumida por todos estos. Te quería comentar una cosa también importante, porque pones el foco en Estados Unidos, pero estas ideas ya estaban en España, o sea, lo tenían fácil los estadounidenses porque esas ideas las habían asumido los españoles, porque en España las últimas ideas negrolegendarias fueron las ideas alemanas. Esto lo cuento también en el libro, apoyándome en tesis de Gustavo Bueno, por cierto, que hace un análisis mucho más pormenorizado del que yo hago en el libro, que solo son ecos, ¿no?, de lo que yo he aprendido ahí de Bueno y de lo que dice Bueno. Primero el krausismo, que irá a minar pues el catolicismo que era muy propio de España. Por cierto, a lo largo no hemos hablado de lo católico y era una cuestión muy importante también, pero bueno, no podemos ahora entrar en ello. Pero luego viene un filósofo pro-alemán que se forma en Alemania, que además es el que expresa lo mismo que has señalado tú, que es beneficioso para España, porque el problema es España y la solución es Europa. Con esto ya seguro que alguno de los que nos están oyendo ahora se da cuenta de quién estoy hablando. Exactamente. José Ortega y Gasset influye desde luego más en la derecha, vamos a decir. No me gusta eso de separar izquierda y derecha porque habría mucho que decir ahí también, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con el discurso habitual, ¿no? Influye sobre todo en la derecha, pero a través de esas ideas, de esta España invertebrada,
Entonces va a influir enormemente en lo que está haciendo la izquierda ahora mismo. Lo que hace la izquierda y lo que hace la derecha, porque la derecha española está también de acuerdo en esta invertebración de España, porque asumió estas ideas de Ortega que se aprovechan pues, los americanos, como se quieren aprovechar los alemanes y todo bicho viviente que tiene interés imperialista, porque lo que escribe la historia, como antes ya he señalado, tesis de Gustavo Bueno también, es una dialéctica que no es de clases, porque Marx tampoco definió lo que era una clase. Por cierto, antes he hablado de muchas ideas borrosas de Marx. Otra idea borrosa de Marx es la idea de clase. Nunca definió lo que era una clase. Escotado, muy interesante, sobre todo cuando habla de Marx, otras cosas no es tan interesante, como no tener en cuenta, por ejemplo, la España cuando habla de los enemigos del comercio, ¿no? No tiene para nada en cuenta el Imperio Español. Os borra, impresionante, otro bochorno, Pero bueno, cuando habla de Marx, dice que lo que dice Marx, que es una clase, no es una clase. Él entiende lo que es una casta, como si de una clase no se pudiera salir, que tienes que hacer una revolución para salir de tu clase. Y desde hace ya muchos siglos ha habido no constante, pero un trasvase constante de clases. Vamos, que no es una cosa fija, ¿no? Lo que es una clase, ni lo era en la antigüedad ni en la Edad Media más que ahora, pero en el capitalismo desde luego que no. La Edad Media era difícil salir de la servidumbre, vamos a decir. Pero desde que viene el periodo industrial, claro que sí. Hay gente que se enriquece, otros que se empobrecen, muchos cambian de clase. Y esto Marx parece que no lo tiene en cuenta a la hora de definir clases, sobre todo pensando en el siglo XIX, que es en el que vivía. Me parece mentira que no lo viera. En fin, bueno, eso te cuento. Muy, muy interesante todo y ya, bueno, o sea, constatando lo grave que es que exista esta hispanofobia, pues en algo tan relevante como sociológicamente es la izquierda dentro de España o dentro de la hispanidad, porque un fenómeno similar yo creo que sucede en toda la izquierda hispana, ¿no? También con el fomento del indigenismo, etcétera. Sobre todo el indigenismo, sí. Y lo que esto supone para que, por ejemplo, pues no nos acerquemos los países hispanos, no nos reforcemos, no demos pasos adelante hacia una posible integración, ¿no? ¿Qué posible solución o soluciones ves que tenemos que hacer? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, yo creo que la solución, siendo optimista, podríamos decir que está en marcha. Solo cuento esto porque no te puedes pringar en el futuro, nunca se sabe qué va a pasar en el futuro. Voy a contestar con lo que ha pasado hasta ahora y lo que está pasando ahora, ¿no? A ver, la izquierda negro legendaria hispanófoba, a partir de los años 60, yo creo que se va autoalimentando y haciéndose cada vez más hispanófoba durante todo el final del siglo XX. Pero hay un momento de reacción, que le vamos a llamar una primera oleada contra esa leyenda negra, que se expresará como hispanofobia en la izquierda sobre todo, ¿verdad? Contra esa leyenda negra asumida por casi todos los españoles, sino por la inmensa mayoría de españoles y hispanos del resto de lo que era Hispanoamérica, ¿verdad? Bueno, pues esa primera oleada, yo creo que el punto de partida está en el libro de Gustavo Bueno, España frente a Europa. Y otra serie de autores que a raíz de esa reacción que hace Gustavo Bueno ante estas ideas de izquierda negra, que le llaman, metodologías negras, izquierda negra, ¿no? Entonces, influyen distintos autores. Por ejemplo, Iván Vélez. Además voy a nombrar los de mi escuela, ¿no? Iván Vélez, Pedro Insua, pero luego hay otros más que empiezan a reaccionar, empiezan a asumir la idea de imperio, algunos historiadores, tan negativa porque se había asumido ya la idea falsaria también de Marx de que el imperio es algo que va en contra del hombre, Entonces hay una recuperación de la idea de imperio y de la importancia que tiene, ya hemos hablado de ello, ¿no? A lo largo de todo este rato. Bueno, pues esa primera oleada yo creo que es fundamental, pero que está focalizada sobre todo en la península, vamos a decir, en los españoles, en la España peninsular. Luego viene una segunda oleada donde empieza a haber reacción también en otros hispanoamericanos, que ahí no sabría decirte cuál es el origen, puede ser que sea por contaminación de lo que está pasando en España, puede ser que ya se estuviera dando allí, pero hay muchos autores hispanoamericanos que ya empiezan a hablar de esos españoles de América, vamos a decir, y que llega hasta ahora. Las oleadas es una primera oleada que luego sigue,
Pero esta segunda oleada es poniéndole el foco en los hispanoamericanos. Los hispanoamericanos, que luego se han hecho novelas impresionantes. Victoria escribió sobre Blas de Lezo, ¿verdad? Ahora estoy leyéndome la de Bernardo Gálvez, que ya ha fallecido, Victoria, pero ha dejado esta obra que yo me enteré que la escribió. Excelente, admirable Pablo Victoria, sí. Magnífica, sí. Bueno, hay muchos que están hablando de esas figuras españolas de América, ¿verdad? Y luego yo creo que hay una tercera oleada, que son ya de los años, pues de la segunda década del 2000, empezó quizá un poco antes. Y yo creo que la tercera oleada, que yo creo que es la más potente, es a partir del libro de María Elvira Rocabarega. Porque a partir de ese texto de Rocabarega, yo creo que han proliferado un montón de agrupaciones, de asociaciones, ¿no? Cada una con sus características diferenciadoras. Unas son muy católicos, otras menos católicos, otras, pues, pro Cruz de San Andrés, bueno, hispanistas. Bueno, estamos en una página web, en un canal de YouTube que tenemos la Cruz de San Andrés. Bueno, Hispaunidad, coño. ¿Cuándo surge Hispaunidad? Te pregunto. Pues hace 6, 7 años y tal, pues, sí. Más o menos, ¿no? Entonces, ahí proliferan y yo creo que si esto va a más, ya no, y termino ahí, porque creo que te estoy contestando. Sí, esto yo creo que va a más. Esta es la clave. Para reaccionar contra esta falsedad, este odio a España. Hay que reaccionar, sí, hay que reaccionar y cada vez están reaccionando más. Eso es lo importante. Lo estamos haciendo. Lo malo es que nos tachan de ultraderechistas, ese es el problema. Este maniqueísmo, esta dicotomización absurda, falsaria, mentirosa también, negro legendaria, vamos a decir en 2 palabras. Bueno, cuanto más nos difamen, pues mejor, porque eso significará que ladran, luego cabalgamos, ¿no? Sí. Pero bueno, hablando contigo, me doy cuenta de lo importante que es el pensamiento, ¿no? Las ideas, y en ese sentido agradecerte el trabajo. Me imagino trabajo de eso, muchas horas ahí en una habitación encerrado de libros, un trabajo minucioso de desmontar las ideas falsas, de apuntar los errores, de mira lo que dijo aquí, allá. Es un trabajo súper necesario, y seguro que no es un trabajo fácil con un mundo que tiende a distraernos tanto, ¿no? Con todas las redes sociales, las actividades del día a día, y que cada vez mentalmente se hace más difícil, pues, el trabajo fino, y como te digo, en ese sentido muy de agradecer. Y bueno, pues ahí está ese regalo que nos das, que es tu libro, que lo veo ahí, está ahí detrás en la... sí, está aquí lo tienes con la ñ y tal. Sí. Lo tengo yo por aquí, El origen de la hispanofobia de la izquierda española. Lo podrán ver el enlace a comprarlo en cualquiera de los 2 formatos que tiene los espectadores, y les animamos a que lo hagan, a que lo lean, porque de verdad que es muy interesante. Lo que hemos comentado aquí es solo una parte, hay mucho más, así que si quieren disfrutar un rato y aprender, pues les remitimos al libro. Muy bien. Pues José Luis, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un verdadero placer, hemos aprendido mucho. Pues lo mismo, el placer es mío y el agradecimiento por abrirme esta ventana a más gente, ¿no? Para que estas ideas no se queden detrás de... Es verdad, que salgan por muchas bocas diferentes. Gracias por permitírmelo en este caso a mí. Un placer, y seguro que será así, Un fuerte abrazo. Lo mismo, hasta otra.